when you start. Go like that. Okay, you want to do that? Perfect. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la iglesia Shepherd House, una iglesia, la iglesia del Nazareno. En español sería la iglesia del pastor, de nuestro pastor Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos aquí. Oh Santo de Israel, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras oraciones, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor para ti, Dios, porque tú todo te lo mereces. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, ministrando nuestras vidas, guiándonos, redarguyéndonos, protegiéndonos. Pon en tus manos a cada uno de mis hermanos. Que Dios los bendiga. Lo cubro con la sangre de Cristo. Amén. Hoy vamos a estar hablando, pues, continuando, hablando del Espíritu Santo, que estuvimos hablando hace 2 semanas atrás. Dios les bendiga y vamos a continuar con nuestro servicio. Gócense. I've been
Son palabras que dice esta hermosa canción, hermosa alabanza, donde declaramos que su Espíritu vive en mí. Vamos a tener nuestra lectura, la lectura de hoy, la cual se encuentra en 1 Corintios 13, del 1 al 3, y es un tema que vamos a estar tocando hoy día, y vamos a seguir tocando en los siguientes servicios. La encontramos en 1 Corintios 13, del 1 al 3, y dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La esencia de la ley es el amor. El Señor se derramó en la cruz del Calvario para salvarnos a usted y a mí por amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor, esa es su esencia. Así que vamos a estar hablando más acerca de esto. Vamos a continuar pues con nuestro servicio y nuestra siguiente alabanza.
Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue quien sin quien vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo y Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue quien es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue quien es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo. Es el atributo que tiene el Señor elevado a la tercera potencia. Él es santo, santo, santo. Y la iglesia del Nazareno es, dentro de su doctrina, tiene lo que es la santidad. Y hace mucho énfasis en la santidad. Hermosa canción también. El domingo pasado estuvimos haciendo pues un servicio unido, puesto que nuestro amado pastor senior se retiraba y no tuvimos pues nuestro servicio en español. Y el anterior estuvimos hablando acerca del Pentecostés. Estuvimos celebrando, el mundo cristiano alrededor del mundo estuvo celebrando lo que era ese evento, el Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, cuando Jesús pues ascendió a los cielos. Pero ya veníamos hablando acerca del libro de Gálatas y estuvimos hablando acerca de los frutos de la carne, donde el apóstol Pablo en Gálatas 5 nos habla de lo que son los frutos de la carne, y nos invitaba a deshacernos de esos frutos de la carne, porque el espíritu y la carne, los frutos del espíritu y la carne se contraponen entre sí. En nosotros los cristianos, los que nos hacemos llamar cristianos, los que somos hijos de Dios, los que seguimos a Cristo, debe evidenciarse
los frutos del Espíritu. Y esa es la parte que vamos a continuar hoy. La tenemos en Gálatas 5, los versículos 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor, lo voy a leer para ustedes, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, él dice, fíjense que cierra: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien ya practicó estas cosas, ¿cuáles cosas? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si alguien practica eso, significa que ya cumplió la ley. Por lo tanto, no tiene condenación. Recordemos que en una ocasión a Jesús le preguntaron, nosotros siempre buscando las cosas más importantes de lo que tenga preeminencia, le preguntaron de cuál de los mandamientos era el más importante. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Y Jesús dijo, el más importante era el primero, que decía: amarás a tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todas tus entrañas. Y él dijo, y el siguiente es semejante al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, aclara Jesús, de esos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. O sea, quien cumple esos dos mandamientos, cumple toda la ley y los profetas. Es por eso que aquí el apóstol agrega, contra tales cosas no hay ley, porque significa que quien ya la practicó está cumpliendo la ley. No hay ley que lo condene. También me llama la atención el versículo 22 que habla en singular. Dice, mas el fruto del Espíritu. No así como más adelante, antes cuando él está hablando sobre los frutos de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne. Está hablando de las obras de la carne, son varias. Pero cuando llega a hablar del fruto del Espíritu, habla de el fruto singular. Porque tenemos la tendencia a pensar de que estos frutos se pueden dar por separados. El amor, por un lado, el gozo, por un lado, la paz, por un lado, la paciencia, por un lado, y así sucesivamente. Esto va junto, se da junto, por eso habla de el fruto. Miren, si alguien tiene amor, eso va como efecto dominó. Si alguien tiene amor, tiene gozo. Y si alguien tiene gozo, tiene paz. Y si alguien tiene paz, tiene paciencia. No podemos decir, yo tengo mucha paz, pero no le tenemos paciencia a nuestros hermanos o a nuestra familia. Eso no se puede dar. O sea, por eso el apóstol Pablo, si nosotros analizamos la Escritura, habla de el fruto del Espíritu. Todo en un conjunto se debe dar en nuestro ser. Contra tales cosas no hay ley, ya eso lo explicamos. El amor es el primero. Fíjense que el nombre ahí, el amor. Y la lectura que tuvimos, que fue 1 Corintios 13, del 1 al 3, habla también del amor. La esencia de Dios Padre, es amor. Esa es su esencia. Por lo tanto, cuando Él nos creó, nos puso la capacidad de amar a usted y a mí. Si el Señor nos pide a nosotros que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios Padre y que nos amemos los unos a los otros, nuestro prójimo, es porque usted y yo tenemos la capacidad de amar. Es muy posible que en nuestros primeros años de vida, usted y yo nos hayan criado personas que quizás no nos demostraron mucho amor. Y esa capacidad de amar se haya entorpecido. Pero cuando llegamos a los pies del Señor,
El Espíritu es al desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, esa capacidad de amar a las demás personas, esa capacidad de amar a Dios Padre se debe despertar. Usted y yo tenemos la capacidad de amar. A veces no somos muy amorosos, ¿verdad? A veces no somos muy amables. A veces este fruto del Espíritu que se debe evidenciar en mi diario vivir no se nota mucho. No quiere decir que no tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya nosotros estuvimos hablando 2 domingos atrás, cuando hablamos de Pentecostés, estuvimos hablando de quién era el Espíritu Santo en mi vida. Aclaramos en esa ocasión de que el Espíritu Santo mora en mí en el momento en que le entrego mi vida a Cristo Jesús. Mi espíritu se vivifica. Ahora, estos frutos se van desarrollando a medida que yo voy caminando, siguiendo este camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Cuando yo voy en este caminar, debo irlo desarrollando. ¿Cómo lo desarrollo? Hablábamos de las disciplinas espirituales, donde al desarrollar yo esa relación con el Espíritu Santo, entonces puedo ir quitando todo lo que me estorba, llámese trauma, llámese todo lo que traemos de niño, para amar a los demás. El amor es un fruto del Espíritu Santo y se desarrolla cuando mi relación con el Espíritu Santo crece. No es un esfuerzo mío. No es que yo un día me levanté y dije: hoy voy a amar a todo el mundo. Porque será una cosa, nada más montes en su auto y que agarre el freeway y verá que parece que se desapareciera esa capacidad de amar. Cuando alguien también que va atrasado se te atraviesa y se te vuela. Esa capacidad de amar que Dios puso en nosotros se desarrolla teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, por ende, voy desarrollando esa capacidad de amar. Y al amar se van dando los otros: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a estar hablando a cada uno de ellos, pero quiero tocar primero el del amor. Y quiero aclarar: así como esa capacidad de amar se desarrolla con las disciplinas espirituales, con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Lo hemos visto, ¿verdad? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el convivir con los hermanos, el compartir la palabra. Esas son disciplinas espirituales. Y me gusta aclarar, cuando hablo de disciplinas espirituales, estuvimos hablando varias semanas acerca de la oración. Y es que nuestra mente debe estar conectada con el Señor todo el día. Entonces, hermano, voy a estar orando todo el día. Si yo tengo que manejar, tengo que trabajar. Si tenemos un momento, y ojalá que lo tengamos, un momento en la mañana en que nosotros doblamos rodillas, o sentado en su cama si no se puede arrodillar, o como usted prefiera, donde tenemos lo que se llama un devocional, una oración donde nosotros nos conectamos con el Señor, ponemos el día que empieza en las manos del Señor y comenzamos nuestras labores. Pero yo puedo seguir conectado con el Señor. La música que escucho cuando voy en el auto, cuando estoy, que sigo, puede ser música cristiana, o por lo menos música con mensaje limpio, que hoy la hay, ¿verdad? Hay una emisora, ¿cómo se llama? Erwan, donde no toda la música que ponen es cristiana, pero es música limpia, música con mensaje positivo. No voy a estar escuchando a Paquita, la del barrio, ¿verdad? Sí conocen Paquita, la del barrio. Tiene una canción que se llama Rata de 2 patas, cuando refiriéndose a los hombres, y todas sus canciones son. O bueno, si nos vamos a mi país, había un cantante de este tipo de música que le decían el rey del despecho, porque toda su música es de mensaje negativo.
de tristeza, de pelea, de abandono, de pelea. Ya. Pero nosotros podemos seguir conectados con el Señor. Y normalmente, yo lo digo por mi experiencia propia, cuando hago eso, con mucha frecuencia, el manejo de mis problemas en el día a día se me hace más sencillo. ¿Por qué? Porque al estar conectado más con el Espíritu Santo, mi capacidad de amar se va potenciando. No es por esfuerzo propio, eso me lo da el Espíritu, eso cuando yo me relaciono con Él a través de las disciplinas espirituales. Es imposible ser cristiano sin tener amor en el corazón. Esa frase que se nos quede. Porque si no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos evidenciar el Espíritu Santo en mi vida, la obra del Santo Espíritu de Dios en mi vida, la obra de Cristo Jesús en mi vida. No lo podemos evidenciar. Decía hace un momento, todos tenemos capacidad de amar, ¿verdad? Hay alguien que no tiene capacidad de amar. El enemigo, le llamamos al enemigo, Satanás, y a veces no tiene capacidad de amar. Nosotros sí, al ser criaturas de Dios, Él la perdió. Cuando se rebeló contra el Señor, contra Dios Padre, Él lo perdió. Pero nosotros no. Fíjense que incluso las personas que no conocen del Señor también tienen la capacidad de amar a sus seres queridos. Nosotros tenemos la capacidad de amar hasta nuestros enemigos, dice Jesús. Entonces vamos a hablar inicialmente del amor. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para amor es ágape. Esa es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de amor. Y no era una palabra muy corriente en el griego clásico, en el griego koiné. En el griego clásico, perdón. Mire, en griego hay varias palabras para referirse a la palabra amor. Y una de las palabras que existe en el griego para referirse a amor es el amor eros. Pero esa palabra que en griego significa el amor eros no es utilizada en el Nuevo Testamento. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla de amor, de que nos amemos, cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, del amor, aquí es la palabra ágape. Porque el eros es el amor pasional. El amor que se da cuando conocemos a la persona con que queremos formar nuestra vida. Ese es el amor eros, atracción. Tiene una connotación sexual. Pero en el Nuevo Testamento no se usa eso. Otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, perdón, para hablar de amor es filia. Esa sí se utiliza en el Nuevo Testamento. Es amor filial. El amor que se da entre nuestros seres queridos. Pero aquí en cuando Pablo habla de más el fruto del Espíritu, ese amor utiliza la palabra ágape. Y ese amor ágape es amor fraternal, es amor de entrega, es amor de compartir, es amor de estar pensando siempre en beneficiar a las demás personas, a nuestro prójimo, incluso a aquellas que nos hacen daño. Ese es el amor del que habla Jesús cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ese es el amor ágape. Difícil, sí. Si usted y yo tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, tratamos de amar en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Y no lo vamos a lograr porque es producto del Espíritu Santo en mi vida. Les decía, las demás personas que no tienen a Dios en su corazón, ellos también tienen la capacidad de amar, porque aman a su esposa, aman a sus hijos, ¿cierto? Pero no aman a sus enemigos. Lo que permitió que Jesús, colgado en la cruz del Calvario, dijera: perdónalos, porque no saben lo que hacen, fue ese amor de Dios hacia usted y hacia mí. Ese amor de Dios Padre por nosotros. Así que, regresando a la lectura de Gálatas 5, 22, 23,
tenemos más de que dice, más el fruto del Espíritu es amor el primero, el cual debemos cultivar en esa relación estrecha con el Espíritu Santo, el cual significa amor ágape entre nosotros y para con los demás. ¿Qué es lo que permite o qué fue lo que permitió que misioneros de aquí, de este país, de Estados Unidos, partieran al otro lado del mundo a pasar necesidades por llevar el Evangelio a las tribus, a las personas que no conocían al Señor? ¿Usted qué cree que fue? El amor del Espíritu de Dios en su vida. Porque no es fácil dejar las comodidades que se encuentran aquí en este país, la seguridad sobre todo que se encuentra aquí en este país, para ir al otro lado del mundo a exponer la vida. Muchísimos perdieron su vida, muchísimos fueron muertos en la India, en América del Sur, en África. Muchos de ellos murieron. ¿Qué fue lo que permitió eso? La relación del Espíritu Santo de Dios desarrolló ese amor por nuestro prójimo, por compartir la palabra, por llevar la salvación, por llevar las buenas nuevas de Jesús. Es lo único que dejemos eso claro también. No es con nuestras propias fuerzas, es con nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, el cual fue derramado en Pentecostés. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre eso? Y el cual sigue activo en la iglesia de Jesucristo. Y es el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que nos consuela. Porque también hemos hablado de eso. Luego la palabra que sigue aquí es gozo. Esa nos gusta bastante. Pero gozo también hay que aclarar lo que significa. No significa estarme riendo todo el tiempo. Porque eso, cuando yo me estoy riendo, estoy así, significa más que todo alegría momentánea. Alegría, el sentimiento de alegría por algo externo que sucedió. Estoy cumpliendo años y vinieron a felicitarme a mis familiares y yo estoy alegre. Es algo externo. El gozo va más allá de la alegría, del sentimiento de la alegría. El gozo va más allá, porque cuando tenemos problemas podemos estar tranquilos, podemos estar confiados de que el Señor está en control. Ese es el verdadero gozo. El gozo también se da porque los estoy separando, ¿verdad? No, yo dije que no se separaban. Pero también el gozo es el fruto de esa relación con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien me da la seguridad de que todo está bajo control del Señor. Y para los que aman al Señor, todas las cosas le obran para bien. Si estoy sano y todo va bien, estoy con gozo. Pero si no estoy sano, tengo alguna enfermedad, aún así estoy con gozo. Yo no sé si les conté la historia de una hermana, una hermana anciana que estaba en el hospital y tenía una enfermedad grave, tenía cáncer. Y le habían dicho que le quedaban tantos días de vida. Y como era una anciana muy activa en la iglesia y muy querida en la iglesia local, pues los hermanos iban a visitarla al hospital y iban, ¿cómo iban? Iban tristes. Cuando vamos a visitar a un ser querido que está enfermo, ¿cómo vamos? Vamos tristes, preocupados. Y cuando habían dicho que le quedaban pocos días de vida, iban muy tristes a visitar al hermano. Y cuando llegaban, salían fortalecidos. Cuando salían del hospital, de esa habitación donde la anciana estaba en sus últimos días de vida, salían fortalecidos. Pero salían fortalecidos porque encontraron a una persona al borde de la muerte, pero con un gozo dentro que se contagiaba. Y no lo podían creer. Decían, pero si yo fui
fuimos muy tristes a visitar a la hermanita y salimos con un gozo, porque eso se contagia. Y ella le daba ánimo a todo el que iba a visitarla, y le daba ánimo a las habitaciones de los enfermos que estaban alrededor. Mejor dicho, ella fue una gran bendición para ese hospital en los últimos días de su vida. Pero, ¿cómo lograba eso esta hermana? Por su relación con el Santo Espíritu de Dios, lo cual le daba ese gozo y ese amor para repartir entre todos, que lo lograba hacer. Y ese debe ser nuestra meta como hijos de Dios. Entonces, si nosotros regresamos a los frutos de la carne, son totalmente contrapuestos a estos frutos, el fruto del Espíritu. Y en aquella ocasión hablamos, tenemos que empezar a desechar los frutos de la carne y que empiecen a desarrollarse, que empiece a desarrollarse el fruto del Espíritu en mi vida, para ir desechando todo eso. Y hacemos una pregunta: ¿a quién beneficia el hecho de que yo reemplace los frutos de la carne? Entonces, ¿saben? Los frutos de la carne son un montón de cosas horribles, ¿verdad? ¿Lo leemos? ¿No? Sí. Los frutos de la carne. Dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que la lista puede seguir. Si nosotros desechamos todo eso y desarrollamos el fruto del Espíritu Santo en mi vida a través de esa relación estrecha con el Espíritu Santo, ¿quiénes se van a beneficiar? Por lo menos, si no lo hacemos por nosotros mismos, lo debemos hacer por las personas que nos rodean. ¿Quiénes nos rodean? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, si usted vive con su papá, su mamá, gloria a Dios. Nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros vecinos, toda nuestra comunidad, y se va extendiendo. Entonces, no habrá diferencia para tratar a nuestros semejantes, aunque tengamos ideas diferentes, aunque pensemos un poco diferente, podremos aceptarlo y podemos compartirlo. Quizás no me haga igual que él, porque yo tengo mi convicción. Entonces, como decía, ayer tuvimos una cena con nuestros maestros y nuestros compañeros que nos vamos a graduar, y él es más o menos como el decano, el doctor Jonathan. Él decía que nada esté por encima de mi llamamiento, que la cultura, el estrato social, o sea, el nivel social, la raza, la religión, los ideales políticos no estén por encima de mi llamamiento. Y usted y yo hemos sido llamados a compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Y él hacía énfasis en eso. Pero ¿cómo se logra eso? Desarrollando el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces quedémonos con eso. ¿Quién se beneficia más con desechar los frutos de la carne y desarrollar esa relación con el Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu se evidencie en mi vida? Primero voy a ser beneficiado yo mismo, usted mismo, y después todo el que me rodea. Todo el que me rodea. Me acuerdo de una mujer que en su juventud cometió muchos errores y tenía un carácter fuerte. Tuvo problemas en su primera relación con un hombre, porque tiene un carácter fuerte, y después se casó y tuvo más hijos, y tuvo problemas con su segundo matrimonio, porque tiene un carácter muy fuerte. Y no era grosera, no era vulgar, sino que cuando hablaba, sus palabras eran duras y no se dejaba.
Pero un día conoció al Señor. Y esta mujer, se podría decir que la mansedumbre, porque también es un fruto del Espíritu, más adelante lo vamos a seguir viendo en la próxima enseñanza. La mansedumbre vino a habitar en su vida, el amor, el gozo, la mansedumbre. Y esta mujer era mi madre. Y me acuerdo que antes, cuando yo todavía andaba en el mundo, ya era cristiano, yo le decía: ¿usted qué hace tanto en la iglesia? En otra ocasión me hubiera contestado muy fuerte. Pero ya ella era una persona mansa, se veía, se evidenciaba la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y ella me hablaba con mucho amor. Y nunca me refutó ni me regañó porque yo le reprochaba. Más bien lo doblaba rodillas para que yo un día llegara a los pies del Señor. Y hoy me encuentro aquí. Y le digo, esa mujer, antes de conocer al Señor, mi madre, tenía un carácter muy fuerte. Las personas que me están viendo por las redes sociales, quizás me están viendo mi familia, y ellos pueden, ya era fuerte. Pero la pude ver, mis ojos pudieron verla mansa, y eso me hizo cambiar mi forma de ser, porque yo vi la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces yo pude decir, esto es verdad. Esto, Dios es real. Si puedo transformarla, me puedo transformar a mí. Dios les bendiga. Le voy a decir al grupo que por favor pase adelante. Y quedémonos con Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor y gozo, que fueron los dos que tocamos hoy. El amor y el gozo, el amor ágape. Tenemos la capacidad dada por nuestro Señor, por nuestro Creador, a cada uno de nosotros, para amar a Dios Padre con todas nuestras fuerzas y a nuestros semejantes. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio. Soy poderoso y poderoso, y
lugar y ahora libre soy. Porque todo lo que recibió Jesús, todo ese martirio que recibió Jesús, debió haberlo recibido usted y yo. Pero Él tomó nuestro lugar y dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahora somos libres. Ahora somos libres para vivir en esa libertad que Cristo Jesús nos dio. Para cultivar esa relación con su Santo Espíritu. Y que transforme mi vida de tal forma que sea evidente en las personas que me rodean y puedan decir: yo quiero eso. Yo lo conocía antes y era una persona horrible, y hoy en día es una persona que prodiga amor, prodiga gozo, paz, paciencia, los frutos del Santo Espíritu de Dios. Quedémonos con eso también, que podamos evidenciar a las demás personas, que sea evidente esa obra del Santo Espíritu de Dios en mi vida. Bendiciones. Todo puedes perder y poderoso, la vida y gloria.
watch it on YouTube and it'll have you can get the subtitles. I don't know how to do it all. Great experience. Or does it go to the Yeah, I don't know if it'll